lugar de intercambio entre traductores, editores, escritores, etc. Y aparte de todo eso, discutir sobre determinado tipo de temas que nos resultan interesantes, por lo menos en tres frentes. Uno es el de la traducción, otro es el del estado de la lengua, y ahí hay bastante trabajo que hacer para luchar contra los pérfidos españoles, y el tercer tema, y justamente es el que nos convoca del día de hoy, es hablar del mundo editorial, del mundo de la edición, a la cual los traductores estamos vinculados muy activamente. Para quienes no lo sepan, el club tiene un blog que se alimenta todos los días, lo encuentran poniendo Club de Traductores en el Google. Ahí decimos todo tipo de barrabasadas, como ya podrán ver a lo largo de esta semana, por ejemplo. Luego, una vez al mes nos reunimos acá, las actividades se graban y quedan online, tanto en el sitio web del Instituto Goethe como en el blog del club. Normalmente siempre se indica cuál es la forma de llegar a poder visualizar los videos de cada una de las actividades. Lo que hacemos siempre es una conversación, esto no tiene nada de académico y es algo totalmente relajado e informal. Por lo tanto, luego de que las personas que nos visitan hablan, normalmente empezamos una conversación, yo comienzo con algunas preguntas y luego las preguntas pasan al público como para que esto sea realmente un diálogo. Por lo tanto, como todo esto va grabado, nadie habla sin recibir el micrófono, porque si no la pregunta no queda. Hemos tenido quejas de Pablo Abeluto, y aunque no nos importa demasiado si se queja o no se queja, vale la pena que otras personas sí puedan escucharlo. Les puedo avisar, no las actividades de julio ni las de agosto, que todavía no las terminamos de cerrar, pero sí las de septiembre, y hay dos actividades excepcionalmente, no una. El lunes 4 de septiembre, Richard Wynne, un poeta galés que realizó una gran antología de poesía latinoamericana, donde hay aproximadamente unos 90 autores de los últimos 40 años de todo el continente, va a estar acá y vamos a hacer una lectura bilingüe con los autores argentinos incluidos en esa antología, entre otros Jorge Aulicino, Daniel Samoilovich, Laura Whitner, etc. Y luego el 13 de septiembre va a estar acá el poeta mexicano Pedro Serrano. Pedro, aparte de ser el director del periódico de poesía, es también el director del Centro de Traducción de Banff en Canadá. Entonces lo que va a hacer es una charla informativa sobre las becas que se otorgan a los latinoamericanos que quieren ir durante 3 semanas a traducir a Canadá, en un lugar aparentemente paradisíaco, lleno de ciervos y policías montados. Así que bueno, tengan presente eso. Antes de comenzar, una última cosa. La mayoría de ustedes estuvo ausente, esto es un reproche muy claro, en la vez anterior, donde nos vino a visitar la directora de CADRA. CADRA es la asociación que da derechos reprográficos en la Argentina. Asociarse a CADRA significa un trámite absolutamente trivial, mínimo, y no hay que pagar absolutamente nada, pero sí hay que cobrar, porque una vez al año CADRA reparte el dinero que recolecta entre todos los afiliados, que son editores, que son escritores y que son traductores. En julio hay elecciones en CADRA y por primera vez hay una traductora que se presenta para integrar la mesa coordinadora. La traductora es la señora Julia Benseñor, aquí adelante. Así que si no están asociados a CADRA, tienen que asociarse. Si están asociados, vótenla inmediatamente. Es nuestro crédito en CADRA. Y digo, parece un chiste, pero es la primera vez que un traductor se presenta a estas elecciones, en donde muchas de las cosas que después van a tener algún tipo de repercusión vinculadas al funcionamiento de la recaudación de derechos y demás, va quizás a estar presente. Yo sé que ella es bajita, pero de todas maneras, si pueden, vótenla. Empezamos entonces con la reunión del día de hoy. En la reunión del día de hoy estamos muy contentos, tenemos 3 editores de editoriales
vamos a decir, nuevas, aunque no sean tan nuevas, pero básicamente nuevas porque responden, un poco lo poníamos nosotros en la convocatoria, a la segunda ola de editoriales independientes que hubo en la Argentina en los últimos 15 años, inmediatamente después del 2001, que fue la debacle que todos conocemos. Y normalmente lo que empezaron a hacer tanto la primera como la segunda generación de editoriales independientes fue devolverle a la edición argentina un poco de la dignidad que las multinacionales le habían sacado, y que no solamente le habían sacado, sino que también demostraron que no les importábamos prácticamente nada. Gracias a estas nuevas editoriales se puso en circulación un montón de nombres nuevos, tanto de la literatura argentina como de otras especies de la literatura en castellano, y también, y esta es una de las razones por las cuales están invitados ellos, se empezó a traducir otro tipo de literatura que no había sido contemplada hasta ese momento. Entonces vamos a empezar de manera muy informal pidiéndoles a cada uno de ellos que presenten sus respectivas editoriales. Julia. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, y gracias a todos por venir, son un montón. Les cuento un poco de Fiordo. Fiordo es una editorial, para mí, nueva, aunque tenemos casi 5 años, este año cumplimos 5 años. Publicamos entre 4 y 5 títulos al año, ahora vamos a empezar a publicar 6. Somos un equipo muy pequeño, la fundamos Salvador Cristófaro, que está ahí, y yo, que soy Julia Ariza. Nosotros no venimos ni de la carrera de letras, ni de la carrera de edición, simplemente nos gustan mucho los libros y teníamos un poco en claro lo que queríamos hacer cuando abrimos la editorial. Y una cosa que teníamos en claro era que queríamos hacer buenas traducciones, muy, muy legibles, de libros que no hubieran circulado antes en español. Por eso tenemos muchas primeras traducciones al español. Y bueno, ahora el catálogo tiene 21 títulos, en realidad sigue siendo un catálogo muy, muy pequeño, pero con algunos títulos nos fue muy bien. Y la editorial creció mucho en los últimos, digamos, 2 años sobre todo, y ahora pensamos que ya tenemos un público que por lo menos identifica a la editorial y que espera lo próximo que vamos a publicar, que creo que es como a lo que más aspirábamos cuando empezamos el proyecto. Publicamos ficción y también no ficción. La colección de ficción es un poco más, tiene más títulos, y la de no ficción va creciendo más lentamente porque no queremos que sea una colección demasiado académica, y nos estamos inclinando ahora más hacia el ensayo más literario, y también incluso queremos abrir hacia algún tipo de divulgación, de calidad pero divulgación, ¿no? y ampliar un poco los temas. Así que bueno, eso es Fiordo. Víctor. No, sí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por venir. Yo soy Víctor Malumián, de Ediciones Godot. La fundamos con Hernán López Buini hace unos 8 años. Tenemos unos 70 títulos. Tampoco somos de la carrera de edición, somos los 2 egresados de comunicación, del palo más filosófico-político, si se quiere. Publicaremos unos 10 títulos al año, no mucho más que eso, y alguna reedición. Y nosotros no teníamos ni la menor idea de qué íbamos a hacer cuando empezamos la editorial. De hecho, es casi un milagro que Godot esté vivo. No se me ocurre mucho más que decirles. Bueno, publicamos mayoritariamente ensayo, filosofía política. Zizek, Dorfman, Jameson. Y cuando publicamos narrativa, son clásicos modernos. Beckett, Woolf, Schwab. No somos muy originales, pero es las cosas que más nos gustan a nosotros. Perdón, acá hubo una interrupción. Ella es Angoté, es francesa, y justamente el motivo de la invitación es, entre otras cosas, la originalidad de la idea a través de la cual funciona su editorial, que creo que es la más joven de todas. Y sí, finalmente escuchándolos, hola, merci por la invitación y gracias por estar. Entonces, sí, Milena París es un proyecto escrito y oral también que nace desde mi llegada acá en Buenos Aires, donde también me encontré con muchas editoriales que nacieron justamente después del 2001.
que se multiplicaron, independientes, y fue como de una editorial que se llama Milena Cacerola, y cuando llegué había también un argentino que estaba viajando a Berlín, entonces hubo Milena Berlín y yo me quedé con Milena París, no sé por qué, capaz porque era francesa, y también con muchas ida y vuelta con el país, el mío, digo, hay muchos argentinos escritores que viven allá, así que empezamos por justamente una edición bilingüe. Empecé bastante con el bilingüe, que creo que fue también desde mi aventura, ¿no? Mi integración y mis procesos. Y después, bueno, me encontré con una traductora y con todo un mundo muy interesante también, porque cuando digo proyecto oral es que también me dedico al slam de poesía y a muchas cosas de la oralidad que cruza también con la poesía, con muchos lenguajes, con la música. Y yo creo que la traducción, yo vengo del teatro algunos años antes, y interpretar es el lugar del traductor, es el lugar del actor, del editor, una cuestión ahí también donde se cruzan, sí, desde la oralidad, las lenguas, las políticas de lenguas, y me encontré entonces acá con una traductora y armamos una colección que se llama Extremo Contemporáneo, que fue también el involucrarse en traducir el río Platense, como también fue, yo desde mi experiencia francesa sabía que hablaba distintos franceses, una jerga de mi campo, cosas así. Desde también el encuentro con artistas del slam canadienses, suizos, que son muy activos a nivel oral. Pero acá me encontré también con un otro español, viajando también, y eso es un real dilema y interesante, donde ahí justamente el conflicto se genera un debate y creaciones, más que todo, pensando también entonces eso, una colección bilingüe y después un argentino que publicamos acá, que vive en París, y que le devolvimos, es decir, que traducimos su libro al francés con una editorial de Marseille. Milena París fue Milena Marseille. Pero empezamos también a tejer ahí, porque también es interesante. Bueno, veía llegando que hay carteles con migrantes, creo que es un poco el tema también con la traducción. Y también, bueno, sí, hacer descubrir acá a autores contemporáneos como Anierno, que fue el primer libro, y una aventura con los autores que son contemporáneos y con quien trabajamos desde lejos, las editoriales, bueno, todo eso que vamos a hablar hoy. Y ahora estamos mirando más allá de las fronteras del francés, sino la francofonía, que a mí me gusta porque es también mi lugar de investigación desde el oral. Vamos a digamos, hecha esta primera presentación, perdón, hay un ruido, un zumbido. Bueno, ¿podrían describir cómo trabaja cada uno de ustedes en función de justamente la modestia de los medios, los problemas con los que se encuentran siendo una editorial pequeña, el tipo de discusión que tienen que establecer cuando compran derechos, por ejemplo, etcétera, etcétera? ¿Querés comenzar vos, Víctor, por favor? Jorge, usa mejor ese, que es el que no hace ningún... ¿Este? Sí, porque el otro no. Arranco por la compra de derechos, que es algo que agarro más yo que mi socio. Para nosotros fue bastante sorprendente el tema de la compra de derechos. Para mí era como un tipo de monstruo desconocido que no sabía bien cómo operaba, y después de empezar a viajar a las ferias internacionales descubrí que en algún punto el tema económico era una regla de 3 simple, como que no variaba demasiado. De hecho, los adelantos no eran tan catastróficos como yo pensaba. Por lo menos nosotros íbamos con mucho complejo de pobre, es decir, seguro lo que yo le oferte, otro. De hecho, con Zizek la historia fue un poco así. A mí me parece muy bien la opción de compra, si una editorial viene publicando un autor, que luego cuando hay un título nuevo se lo ofrezcan a esa editorial, porque es la que viene apostando. El gran problema que tiene una editorial argentina versus una española es que una oferta con mucho amor 1.000 euros, o 1.500 euros, o 800, no importa, un rango de ese estilo, y por una editorial española que más o menos le puede interesar, dice, bueno, le igual, me lo quedo.
Y por ejemplo, a Zizek llegamos hablando con él directo, nos dice, bueno, tengo cosas publicadas en universidades, que no lo maneja ni Verso Book ni la agencia de derechos que usualmente tiene los derechos de él. Y lidiando directo con las universidades, así pudimos tenerlo. Pero no era un tema de plata, sino que lo que empezamos a descubrir con el tema de los derechos es que, al ser como una regla de 3 simple bastante sencilla, que bueno, quizás todos la conocen y si no es un poco el ratio entre 8 o 10% del PVP, la tirada y un porcentaje de los adelantos que vas a pagar sobre eso, y que termina dándote en un rango usual para un argentino, una editorial argentina, que nadie va a pagar más de 2.000 euros o algo por el estilo, para una tirada de 2.000 o 3.000 ejemplares, lo que vos podés esperar a vender, termina dándote entre 700 y 2.000 euros, o 700 y 2.000 dólares, digo, no mucho más que eso, que si te interesa el título versus lo que vas a poner en imprenta o en traducción, no es algo que vos digas es lo privativo. Lo que terminamos descubriendo es que hay mucho más de relacionamiento, terminamos descubriendo, no esperen acá que le diga un secreto impresionante, pero lo que sí nos asombró es que hay un tema mucho más ligado al relacionamiento y a cómo viene construyéndose tu catálogo, y que con eso quien tiene los derechos, quien los ostenta, se incline a darte a vos la posibilidad de que los compres. Recientemente compramos ya está siendo traducido, los artículos completos de Roland Barthes en las revistas Comunicación, y vino un tema de relacionamiento. Varios artículos son inéditos al castellano, de hecho hay 3 o 4, si mal no recuerdo, y vino un tema de relacionamiento, o sea, jamás pensé que íbamos a poder tener eso en nuestro catálogo. En cuanto a cómo lidiamos con los traductores, la verdad que nosotros en general tenemos relaciones de muy largo plazo con los traductores y nos gusta laburar así. Acá hay uno, de hecho, que traduce con nosotros, así que si miento puede levantar la mano. En cuanto a las posibilidades económicas, No es bueno. no No es un buen producto. nosotros lo queremos mucho igual. En cuanto al tema económico, solemos rondar la tarifa de ATI, es algo que tenemos muy presente, nos parece bastante lógica, entendemos que el traductor tiene que comer y ahora además tiene que pagar la luz, lo cual no es menor. Y hay una negociación que va entre el tiempo, lo laxo que podemos hacer con el tiempo, lo logramos con mucho tiempo, entendemos, y que elija los títulos sobre todo. Que eso tratamos de hacerlo bastante, de decirle, bueno, está esto, esto y esto para traducir, ¿qué te interesa más? Y laburamos con 2 o 3 traductores que generalmente están a tope y rara vez salimos con uno nuevo, salvo que los que tenemos ya saben cómo laburamos y lo que preferimos estén ocupados. De hecho es un problema cuando están los 2 o 3 que laburamos siempre están ocupados, nos da pánico salir a buscar traductores nuevos y es donde pedimos recomendaciones. De hecho hoy le escribimos a nuestros colegas de Fiordo pidiendo recomendaciones para un libro nuevo que el traductor que nos gustaría que lo tome está atorado con muchos trabajos y no puede. Entonces la verdad que no somos bastante inexpertos en la negociación. Solemos mandarle el contrato al traductor y si algo que no le gusta lo cambiamos. No creemos que vaya a pasar nada raro en lo cual nos podamos hacer ricos si le sacamos un poco más de plata al traductor. No creemos que la variable de ajuste vaya a ir por ahí. Entonces preferimos que esté contento y cómodo y que no cuando está traduciendo y tiene que dedicarle 1 hora a elegir una palabra porque es un quilombo salir de ese brete, tipo diga, no sé para qué hago esto si no sé, me maltratan, los tiempos son malos y demás cuestiones. Entonces en general va un poco por ese lado, ¿no? No quiero llegar a decir que es una relación de amistad, pero sí es una relación que tiene que estar muy enfocada en ese respeto porque es un laburo intelectual muy complejo en la traducción y si está desgano a la persona probablemente el laburo no vaya a ser bueno y después eso se imprime de a miles. Entonces hay algunos, como para cerrar, hay algunos idiomas además que nos pasa que no los leemos, digo, el alemán yo no leo claramente. Entonces quizás hemos tenido acceso a traducimos directo del idioma original, pero hemos tenido acceso al libro a través de una versión en inglés y así nos ha gustado el libro y hemos comprado los derechos. Así que después la fidelidad de la traducción está muy en ese caso por ejemplo está muy en la confianza que le tenemos a ese traductor. Yo no tengo ninguna capacidad de comparar del alemán a la traducción que hizo. Obviamente sí hay cierta revisión nuestra de que las ideas sean claras, que se entiendan y que sea fidedigno a lo que nosotros leímos y nos gustó, pero siempre nos terminamos dejando llevar. Con Zizek nos ha pasado, de hecho, que hemos consultado con Zizek términos particulares y a veces han quedado sin traducir porque había como él escribe mucho en inglés. Había como un acuerdo mundial de que ese término no se traducía y se ha explicado en el libro y se ha dejado así. Pero la verdad es que no sé si hacemos bien o mal, pero confiamos mucho en lo que decide el traductor. Perdón, un segundito, una cosa de que me he olvidado. Hay algo que vale la pena aclarar y que tiene que ver también con los problemas que se tienen desde América Latina cuando se trata de competir con los españoles. Y es que
Probablemente no todo el mundo lo sepa, pero la Comunidad Europea ofrece una cantidad enorme de subsidios en toda Europa y en España también para la compra de derechos, con lo cual muchas veces las editoriales españolas, sin invertir un solo centavo, sino recibiendo básicamente el subsidio que les da la Comunidad Europea, ya acceden a aquello a lo cual nosotros no tenemos derecho y por lo tanto nos cuesta realmente mucha más plata. Lo que decía Víctor a propósito de establecer un vínculo con el autor y convencerlo de la importancia que tiene ser traducido en uno u otro lugar, es absolutamente vital y es, yo creo, una de las tareas que no solamente tienen los editores sino también los traductores, o sea, justamente sensibilizar a quienes van a vender los derechos cómo son las cosas de este lado del mundo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un gran trabajo de sensibilización que hacer, sobre todo con las agencias. Me parece que las agencias están recién ahora empezando a entender que América Latina es todo un territorio separado de España y que de hecho pueden hacer un mejor negocio si venden los derechos para España y no para todo el mundo a España. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado muchas veces en la situación de tener que explicarles y hacer un trabajo de conversión, digamos, de la gente, convertirlo a las bondades de que se asocie o que confíe en una editorial latinoamericana que va a hacer un trabajo bueno con ese autor o con ese título. Y sí, es cierto, es un trabajo que hay que hacer y que se puede hacer con los autores o que se puede hacer con las agencias. A nosotros, en nuestra corta experiencia, la verdad es que trabajar con agencias, que es como la entrada más brutal, pero también la mejor, digamos, al mundo editorial, siempre nos parece mejor que trabajar a veces directo con los autores, porque los autores a veces sí y a veces no están al tanto exactamente del estado de todos los derechos de sus obras, porque a veces son cosas como muy intrincadas, que tienen como, en las que intervienen muchas personas diferentes, y la verdad que trabajar con las agencias facilita mucho el trabajo. A mí me gusta mucho trabajar con agentes, pero bueno, es cierto que hay que estar, digamos, uno tiene que dar una imagen muy profesional. Obviamente las agencias van a vender los derechos a quien mejor crean que representa ese autor o ese título, y es como entrar como, bueno, al juego de los grandes, ¿no? Nosotros cuando arrancamos, un poco tu pregunta era como, bueno, ¿cómo arrancaron, no? Algo así. El primer contrato que hicimos fue con una agencia y también entendimos nosotros, yo decía antes, no venimos de la carrera de letras, no veníamos de la carrera de edición. Yo trabajaba como correctora, freelance, pero bueno, tenía una visión súper parcial de lo que era el proceso editorial y simplemente nos pusimos a averiguar cómo se calculaba un adelanto, cuál era la media de los derechos que se pagaban, y me parece que eso es algo que puede hacer básicamente cualquiera que tenga intención de trabajar seriamente. Digamos, no es algo complicado ni en lo que haya que formarse especialmente, digamos. Para nosotros desde el principio era importante hacer las cosas bien y digamos, hacer contratos con los autores, digo, porque me imagino que esto va a aparecer un poco después en la conversación, hacer contratos con los traductores, pagar los estándares, ¿no? Y sí, teníamos el temor que comentaba Víctor también, bueno, de cuánto va a haber que pagar, o estaremos ofreciendo de más, estaremos ofreciendo de menos, pero al final uno se da cuenta de que hay como ciertos estándares y que en realidad uno no se va a salir mucho de la norma y que bueno, obviamente uno puede pagar hasta cierto punto y decide. Pero bueno, eso es una parte. También entendimos que justamente una de nuestras principales uno de nuestros principales aprendizajes fue entender todos los diferentes puntos que hacen a la publicación de un libro, ¿no? Yo decía, yo tenía una visión ultra parcial porque había trabajado en algunos proyectos como correctora, pero bueno, publicar un libro tiene 1000 pasos. Es desde, obviamente, contratar el título, después contratar o pensar, bueno, ¿qué traductor para ese título? A nosotros también nos gusta trabajar con traductores y en varios proyectos, pero también pensamos que cada libro
a veces necesita como a su traductor y que un traductor tal vez más académico no es muy bueno para traducir ficción o que no es, digamos, el match ideal. Entonces nos parece importante pensar, bueno, ¿qué traductor para qué título? Obviamente, bueno, ¿cuánto quiere cobrar ese traductor? ¿En cuánto tiempo lo puede hacer? ¿No? Todas esas son variables. Pero después de eso está también, bueno, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué tipo de etapa va a tener? Hay tantos puntos a tener en cuenta. Digamos, el traductor obviamente es una pieza esencial dentro de un mecanismo que es como mucho más amplio. Bueno, ¿cómo lo vamos a difundir? ¿Cuál es la idea que vamos a tratar de promocionar de este título? Bueno, todas esas cosas, ¿no?, para nosotros son como esenciales. Y eso fue como el principal aprendizaje que tuvimos. Como publicar un libro tiene muchísimos aspectos que están todos relacionados y que hacen a la calidad del producto final. Hay que pensar en todos y a todos hay que darles como su importancia y su protagonismo, ¿no? Como tratar de que esté todo equilibrado. ¿Y qué más? No, básicamente es esto. ¿Anne? Gracias. De los derechos justamente, bueno, cuando empezamos a negociar y no negociamos mucho porque era añerno y lo queríamos, pero por suerte la embajada francesa tiene un dispositivo que conocen seguramente, que es Victoria Ocampo, en 2 partes de cesión de derechos y ayuda a la publicación, y eso, bueno, ayuda mucho a las editoriales independientes. Y después, bueno, me pasa que, como a veces cuando vuelvo allá, es cierto que también me pasa que me gusta ir a visitar las editoriales y que a veces intercambiar me pasó con uno de los derechos de Gallimard, de intercambiar durante 5 años, y al momento de ir y, bueno, de construir una relación, porque cuando se construye una relación con el traductor y el autor, cuando es contemporáneo, está buenísimo, porque para retomar lo que dicen de tener el apoyo del autor cuando armas carpetas de subsidio, y nada más también para el traductor que está traduciendo, y también para, bueno, para Anir, ¿no? Era como muy interesante. Ahí recibieron a 2 chicas recibió a 2 chicas de 30 años que va a editar a Argentina. Bueno, son encuentros también, ¿no? Más allá, y también eso hace parte para mí de la composición del libro y del intercambio que se hace. Y después de la parte económica, esta parte de subsidio está bueno, pero no hace todo y no sale todo el tiempo, entonces es negociar como se puede. Y me sorprendió porque Anirno, que es bastante conocida, aceptaron, capaz también porque la autora ahí fue como puso su firma y su apoyo, pero me pasó de negociar con una editorial que edita una famosa que se llama Virginie, y no querían compartir. Estaba como la feria de Frankfurt y la editorial me dijo, no, hay una editorial española que está ahí y no queremos compartir, repartir o poner en piezas el catálogo de esta autora, entonces va a estar entonces a veces es porque una editorial independiente, no sé hasta dónde la autora tiene un intercambio también con su editorial para decir, che, mira, hay una editorial es independiente allá y me parece bueno, y además creo que a veces suele pasar que le interesa al autor, pero bueno, ahí el autor firmó con esta gran editorial, es una pena, pero ahí hay momentos donde las puertas están cerradas por una cuestión de grande como billetera, ¿no? De cosas. Para quienes no sepan, normalmente cuando se venden los derechos de autor, hay distintas modalidades. Se pueden vender para toda la lengua, esto es algo que inventaron los españoles en la década del 50. Se puede vender para un territorio determinado, supongamos España y México, o Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, Sudamérica, o país por país fraccionado y demás. Este tipo de cuestión cambia también no solamente la parte que tiene que ver con lo que cada cual paga en términos de derechos de autor, sino que puede resultar vital para los autores mismos. Les doy 2 ejemplos de autores no traducidos, sino que escriben en castellano.
Juan Villoro y Fabio Morábito. Ellos, en lugar de trabajar con editoriales grandes, lo que hacen es buscar las mejores editoriales chicas de acuerdo con su criterio en cada país de América Latina y venden los derechos país por país, de tal manera que están representados en por lo menos 10 países o 15 países de América Latina, y a cada uno de ellos le cobran menos de lo que le cobrarían a un único país que decide publicar, pero todas esas reducciones juntas son más de lo que termina siendo la otra cuestión. Con las traducciones se puede hacer exactamente lo mismo. Hasta hace relativamente poco tiempo, antes de que los españoles entraran en crisis, se daban paradojas como que, por ejemplo, un español compraba en bloque los derechos de Perec, y si un editor mexicano, chileno o argentino quería publicarlo, tenía que negociar con este señor español, aparte de con los derechos oyentes franceses, y tenía la posibilidad de hacer una edición no competitiva y demás. Y la última parte, que tiene que ver con cuestiones vinculadas también a temas contractuales, muchas veces las editoriales grandes lo que hacen es comprar para un único país con una promesa generalmente incierta de distribución en toda la lengua. Planeta y Penguin Random House se la pasan haciendo eso, los autores firman y después sus libros no salen del país donde fueron publicados y quedan de alguna manera complicados como para poder vender el libro en otras partes. Pero cada vez más las agencias están viendo, cada vez más las agencias están viendo de no hacer eso. Javerson en particular, con Piglia, está distribuyendo los derechos de distintos países, y en general lo que vengo notando en los últimos años es que las agencias de afuera están cada vez más preocupadas por al menos separar América Latina de España. Lo vi en las últimas cosas que nosotros tratamos de adquirir, decirnos, bueno, esto ya está tomado para España, pero América Latina no. Y con lo que vos decías antes, no sé si tanto un tema como rédito comercial en separarlo, sí en logística y distribución. Por más que una editorial de acá haga una tirada de 4.000 ejemplares de algo, que es un montón por editorial de nuestro tamaño, en el mejor de los casos dejará 1.500 para Argentina, 1.000 para España, y empieza a mandar 350 a México, más de 100 a Colombia, no manda seguro. Eso versus que una editorial, como puede ser, no sé, Catapulta o una editorial de allá, Luna, en Colombia va a tirar 1.000 seguro, y va a estar distribuido de una forma porque conoce los recovecos, conoce esas librerías a puertas adentro y demás cuestiones que no, es imposible que por más buen distribuidor que vos tengas en Colombia se distribuye igual. Muchas veces eso está dado, y viene esto relacionado con lo que decían antes, con cierta postura del autor. Muchas veces vos pasás por el autor y el autor te remite a la agencia, pero remite ya diciendo, yo quiero estar con estos muchachos, cierren contrato, hagan, digo, tampoco que los pibes se aprovechen de mi bondad, pero hagan lo que sea necesario para que yo termine publicando con ellos, porque me interesa, o políticamente, o estéticamente, o ideológicamente, publicar con ellos. Muchas veces, aunque trates con el autor, te remite por un tema de prolijidad y demás a una agencia. Dentro de este mismo viene la próxima pregunta, que tiene que ver, digamos, ya la tocaron, sobre todo Anne, el tema de los subsidios a la traducción. Hago una pequeña cuestión también porque vale la pena que los traductores lo sepan. Ella habló del subsidio Victoria Ocampo. El subsidio Victoria Ocampo nació siendo un subsidio a la traducción, pero después una manga de editores lo suficientemente vivos consiguieron que ese subsidio se moviera y dejara de ser a la traducción y fuera un subsidio a la edición, con lo cual se dejó de privilegiar al traductor para recibir un dinero un poco más sustancial que el que recibiría normalmente, y eso se volcó a la parte de la edición, siendo que el traductor pasa a cobrar exactamente lo mismo que se cobra en el mercado sin subsidio, con lo cual es un subsidio que se perdió. El subsidio francés ayuda a los editores, pero no necesariamente a los traductores. Ahora, hay subsidios en otros orígenes que son absolutamente para los traductores. ¿Ustedes recurrieron a ellos en algún momento? Sí, nosotros nunca tuvimos la suerte de tener el subsidio francés, pero sí trabajamos con el instituto, con el FILI de Finlandia, con el Letteren Fonds de Holanda. Recibimos un premio de Italia, de la República Checa. Sí, nosotros trabajamos. Eso definió, en los primeros años de Fiordo, sí definió algunos de los títulos que elegimos, porque existían estos subsidios y nos parecía interesante, nos parecía que había de hecho nos sigue pareciendo que hay muchísimos autores para traducir de esas lenguas, que son
digamos, hay toda una cantidad de escritores desconocidos para los lectores hispanohablantes. De todos modos, con, digamos, la inflación y la devaluación importante que hubo, incluso traducir esas lenguas se puso muy caro, porque son lenguas, digamos, las tarifas son bastante más altas, traducir del finlandés o traducir del neerlandés o del checo, bueno, primero que no hay tantos traductores, en 2 casos nosotros tuvimos que recurrir a traductores españoles. Esos subsidios son buenísimos, pero no cubren en general el 100% de la traducción, con lo cual entre lo que hay que pagarle al traductor español, o sea, la diferencia ya es como una traducción nueva hecha acá, entonces bueno, eso también dejó de funcionarnos a nosotros, pero yo creo que son una cosa fantástica. De lo único que no hay es del inglés, digamos, yankee y del inglés británico, pero hay canadiense, creo que hay irlandés, sí, bueno. Británico hay. Los galeses y los escoceses. Los que no te dan son los ingleses. Pero los ingleses no dan, pero los escoceses y los galeses sí dan. Y en su momento eran generosos antes del Brexit. Sí, es totalmente para tener en cuenta. Ustedes también trabajaron con subsidios. Sí. Nosotros estamos actualmente laburando con Norla, que es el de Noruega. De hecho, a raíz de los vaivenes económicos que bien comentas, nuestra traductora que estaba en Córdoba, porque específicamente buscamos que sea alguien argentino que traduzca el noruego, se bajó del proyecto porque ya no le resulta rentable y nos queremos matar. Estamos buscando traductor del noruego. Si alguno de ustedes traduce el noruego, lo invito a hablar conmigo cuando termine esto. De hecho, estamos en contacto con Norla para ver si conseguimos otro traductor. Hemos hecho cosas con el ILE, el Instituto de Irlanda, con muy buenos resultados, muy contentos. Y que recuerde... con el Instituto Francés también hemos hecho cosas. En general, tratamos, no siempre, pueden venir de 2 formas, tratamos de que el proyecto esté primero y nos guste el proyecto, sea rentable, y ahí vemos si es una ayuda grande de traducción que nos sirva. Pero a veces puede pasar que se acerque el traductor con una propuesta y me dice, bueno, y además esto se puede presentar en tal lado, y eso también fomenta. Lo bueno de que ya hace un par de años que estamos dando vuelta es que el catálogo parece que está bastante definido, no porque seamos grandes genios que pensamos en un catálogo particular, sino porque sigue nuestros gustos y no somos muy originales. Entonces generalmente cuando se acerca una oferta, una propuesta, está muy relacionada al catálogo. Me olvidé lo que iba a decir, paso el micrófono. Sí, como ayuda hay una buena que, no sé, vos no la mencionaste, del CNL, del Centro Nacional del Libro en Francia, que ayuda bastante, y ahí es una extraducción, entonces se hace un presupuesto en euro, además, del traductor sobre las tarifas en euro, no las tarifas de acá. Entonces es muy interesante ahí para el traductor y también el editor que se arregla con el traductor, porque es una ayuda, bueno, interesante que se puede acumular también con otras. Entonces, y desde ahí conozco recién al Conseil des Arts del Canadá, que ayuda también a la traducción de autores canadienses, y ahí dan, sí, para el traductor y también una pequeña ayuda para la presentación y la promoción, que ya es bastante. Y bueno, conozco también a Programa Sur del otro lado de Rafa, entonces traducir Argentina, bueno, sí, autores argentinos al francés, que ahí también ayuda bastante al traductor, y eso, creo, nada más. Jorge, perdón, una pequeña interrupción. El Goethe también tiene un programa de subsidio a traducciones en alemán. Perdón, Sofía es del Instituto Goethe y no habla con el micrófono. No, solo comentar que el Goethe tiene también un programa de subsidios exclusivamente en la traducción. En general se da alrededor del 50%. Bueno, todas las bases y todo está publicado, si no nos pueden escribir, pero bueno, las condiciones no son muchas, son iguales que la mayoría, y bueno, y en general sale, digamos, es algo que también tenemos intenciones de promocionarlo y de que lo conozcan. Por eso fuimos a la Feria de Editores a juntarnos con algunos,
porque pasa mucho que hay un montón de gente que no sabe que existe. De hecho, estaba viendo a ver si alguien lo nombraba. Bueno, también hay programa y bienvenidos. Perdón, me acordé de lo que iba a decir. Perdón por el Alzheimer. Dos cosas. Una, referida a lo que comentaba Juli antes, es se hizo bastante usual que ofrezcan el 80% de traducción, porque por lo mismo que comentabas vos antes, Jorge, que hay editores que son más rápidos que los aviones, se presentaban solo porque daban el 100% más una ayuda a la producción, entonces como que el libro iba a funcionar porque estaba subvencionado y todo. Y los grants como meta generalmente lo que tienen es la difusión cultural de su cultura, la redundancia. Entonces si vos haces el libro porque es un negocio y después el libro no lo vendés porque no necesitas vender, se regala o se vende muy lentamente, no les sirve. Entonces lo que necesitan es que para el editor también sea el editor sí o sí necesite venderlo, sí necesite difundirlo, hacer prensa y demás. Entonces por eso se empezaron a achicar ciertos porcentajes para que el editor también tenga que ponerse activamente. Y lo segundo que me acordé, a raíz de la Feria de Editores, como bien comentaban recién, nosotros hicimos un mapeo y hay alrededor de unos 43 o 45 grants en el mundo que van desde las Islas Canarias, Latvia, Isla Georgia y demás que se puedan imaginar. Con esto simplemente lo que les quiero decir es que hay un montón de grants, uno piensa que son 2 o 3, pero hay fácil 43 tenemos mapeados. En casi todos los países, sí, vas a hablar de Pro Helvetia, ahora te vamos a dejar. Ella es una escritora suiza que está haciendo un trabajo, una residencia de trabajo en un proyecto de novela acá en Buenos Aires, y está acá gracias a Pro Helvetia, entre otras instituciones. Ahora nos va a contar un poco también. Bueno, la historia es que casi todos los países civilizados, menos Estados Unidos e Inglaterra, ustedes sacarán sus conclusiones, tienen programas vinculados a ayuda a la traducción. No son todos iguales, algunos son enormemente ventajosos, otros son complicados. Cuando hay algunos que son enormemente ventajosos, tuvimos en su momento acá a Oliverio Coelho, que tradujo del coreano con un subsidio absolutamente increíble, porque no solamente la editorial se hace cargo de todo, el Instituto Coreano de Literatura se hacía cargo de todo, sino que se llevaba el traductor entre 6 meses y 2 años a Corea para que hiciera una inmersión en cultura coreana y en lengua coreana, y aparte de todo eso le pagaban un sueldo para ir a la universidad. Y realmente era fantástico. O por ejemplo Israel, que allana todos los problemas vinculados a los derechos de autor, que es muy importante también, etcétera, etcétera. Hay en el programa francés también proyectos de coedición entre 2 países utilizando una misma traducción, etcétera, etcétera. O sea, es múltiple todo eso. Pero donde quería ir ahora es algo que se mencionó acá y que me parece que tiene una importancia enorme y que nos va a dar para charlar un rato largo, y es justamente la existencia de esta feria de editores, que es distinta de la feria del libro, y de la cual Víctor es el principal responsable o culpable, de cada cual lo verá a su manera. ¿Podés contar un poquito por qué se hace la feria esa? Por error. No, la feria arrancó hace unos 5 años, éramos 20 editores amigos en el bar de la tribu, literalmente fuimos ahí porque nos llevamos muy bien con la gente de la tribu, y además porque ya tenía mesas y sillas, así que imagínense el nivel precario que tenía la organización de la feria, ¿no? Elegimos un lugar porque ya no daban las mesas y las sillas. El año pasado se hizo en Central Newbery, que es una galería de arte de unos 400 metros cuadrados con 85 editoriales, entre ellas Sexto Piso de México, algunas de Colombia, Chile, Uruguay. Y hace poquito, hace un fin de semana atrás, o 2, se hizo en Santos Dumont 4040, estos Santos 4040 son 900 metros cuadrados, 140 editoriales. Creemos que pasaron unas 8.000 personas por ahí, por momentos hubo colas, lo cual nos estresó mucho. Y un poco la idea nació para que editoriales de muy chico tamaño puedan tener feedback directo con los lectores. De hecho, una de las cosas más lindas que pasan en la feria es que hay gente que ya está yendo edición tras edición y te viene a ver con un libro que le recomendaste la vuelta pasada y dice: este lo leí, me gustó, este no tanto, y podés charlar. Vemos otras cosas que pasan, como que hay 2 personas que no se conocen charlando sobre un libro, pasa un tercero que leyó el libro y se pone a hablar, y para los 2 anteriores es natural que un desconocido se les ponga a hablar del libro. Es como un poco el espacio cultural y político que tenemos las editoriales de este tamaño para poner nuestras reglas. Un poco las charlas se dan en torno a las cosas que nos interesan a nosotros. La feria está pensada para nosotros en el sentido de que editoriales como Fiordo, que son 2 personas, nosotros que somos 2 personas, no tenemos que armar un stand
y un montón de líos. Llegamos con una valija, un par de cajas media hora antes, montamos arriba de una mesa los libros y es tan feria como cualquier otra. No sé, no los quiero aburrir, hasta ahí llego. Gracias. No hace falta que No sé si alguno de ustedes fue a la feria, pero la verdad es que es un fenómeno fantástico, así increíble lo que organizaron estos dos monstruos. En realidad llama mucha atención, y a nosotros, editoriales como las nuestras, es como el evento del año, diría, más que la Feria del Libro, porque es en un fin de semana encontrarse con un montón de lectores que van específicamente a comprar lo que hicimos, y que, bueno, nada, es como realmente una idea espectacular que viene creciendo mucho año a año, la verdad es que... por el último dato. Hoy les llegó, ¿no?, los datos de la encuesta anónima. No sé, bueno, después te lo paso. Nosotros hacemos una encuesta anónima a todos los editores cuando termina la feria, muchas cosas y todos completan una serie de datos, que son desde cuántos títulos llevaron a la feria, cuántos ejemplares vendieron, y después ahí realmente pedimos, realmente es a través de Google Forms, así que es muy anónimo, si nos putean realmente no nos enteremos quiénes son, pero nos quedan unos datos bastante choqueantes. Si mal no recuerdo, en la feria durante esos 3 días hubo 11.000 títulos distintos. Es muy loco pensar que en 900 metros cuadrados hay 11.000 títulos distintos. Creemos que se vendieron unos 9.000 libros, o sea, el año pasado se habían vendido unos 5.200, pero se vendieron 9.000 libros. Es también algo que es una locura, porque por otro lado, muchas veces hay una visión, creo que esto la gente de Fierro lo va a compartir, hay una visión sobre la edición, vamos a decir, independiente y no meternos en problemas, de que son los pobrecitos que sí o sí hay que subvencionar, que no pueden ir al mercado a pelear de igual a igual, más obvio, no podemos pelear con los monstruos, pero digo que no pueden tener esta visión de que los libros se van a vender, que publicamos cosas rarísimas que a nadie le van a importar, y de que, bueno, vamos a tirar unos pesos a estos pobres muchachos. O bien que se tiene que dedicar a esto gente que tiene mucha plata, porque no va a ser rentable nunca. Y lo que veo muy claro en las nuevas camadas de editoriales es que hay un ímpetu de profesionalización, de hacer las cosas bien y de salir a pelear en el mercado con un buen diseño, con una buena traducción, una buena corrección. Y lo que muestra la feria es que no estamos tan solos, hay una gran comunidad que valora mucho estos libros y que va y que los compra. Eso fue algo para mí muy interesante detrás de todo lo otro. Y si alguien le puede acercar un micrófono a... Sí. Lolbe, ¿querés decir lo que querías decir a propósito de Pro Helvetia? Hola, entonces Suiza es un país muy pequeño y con 4 idiomas diferentes, pero Pro Helvetia es una asociación que ayuda para traducir y difundir en otros lados, y creo que la ayuda puede ser grande. Pro Helvetia puede pagar toda la traducción, y creo que una ayuda más para difundir también. Y sí, y la literatura suiza es interesante. Y sí, y especialmente ahora hay una tendencia en la literatura suiza alemana con una traducción de dialectos, porque en la Suiza alemana no es alemán, diferente, y en las montañas son dialectos increíbles, y hay traducciones muy interesantes con los dialectos y la idioma tradicional, y entonces puede ser interesante, creo, también. Bueno, ahora vienen
entonces los 30 segundos incómodos en que yo les digo, pueden empezar con las preguntas, quiénes son los voluntarios y no los designo yo. Aprovechen. Yo quiero preguntar. Sí, un segundito. Espera, voy. Hola, quisiera preguntarle a los tres cómo es el tema de la distribución. El tema. Después, o justo como ahí con el tema de la traducción, ¿no? Como en importancia. Es un tema difícil. Porque la distribución obviamente define, bueno, a cuántos lectores uno llega. Nosotros cuando empezamos, el primer mes después de sacar el libro, dijimos, bueno, nosotros vamos a autodistribuirnos porque esto se puede y no son tantas las librerías y nuestro libro es hermoso y todos los libreros lo van a querer y todos los lectores lo van a comprar, y encontramos que era dificilísimo que los libreros quisieran abrir una cuenta, que llevar las cajas era súper antieconómico, complicado, una pérdida de tiempo, así que bueno, al mes empezamos a trabajar con un distribuidor que creo que es la manera digamos, de llegar a la mayor cantidad de lectores y de librerías posibles. O sea, la verdad es que... Sí. ¿Podés explicar el suspiro en la mitad del...? A ver, la dificultad es que del precio de tapa, el 60% del precio de tapa se va al distribuidor que a su vez lo reparte con el librero en distintas proporciones, ¿no? No es todo para el distribuidor. Eso es el 60% del precio que tiene el libro, el precio de venta al público. Obviamente es un porcentaje muy alto, y la tarea de distribuir es una tarea muy difícil, y es logísticamente muy complicada. El negocio del libro, o sea, la verdad que es un negocio que es milagroso en un punto, porque uno imprime una cantidad de libros y espera, digamos, de alguna manera apuesta a que esos libros se vean en las librerías, que los libreros los lean, los recomienden, que los lectores que son para ese libro lo vean expuestos en la mesa, lo elijan entre otros libros muy parecidos. O sea, hay toda una cantidad de probabilidades muy, digamos, pequeñas que tienen que suceder para que digamos, ese libro que uno publicó finalmente como se venda, y que esa venta llegue, digamos, ese dinero llega como 4 meses después, digamos, ese porcentaje que le corresponde al editor. Entonces es como todo un circuito muy complicado, los tiempos son muy complicados y la logística es muy complicada. Entonces los editores a veces tendemos a quejarnos porque, bueno, el rol del distribuidor, nosotros tenemos muchas como demandas que hacerle a los distribuidores, y los distribuidores a su vez nos dicen, bueno, pero entendé que esto es muy complicado también, o sea, yo tengo que... no voy a hacer un viaje por un libro porque a mí no me rinde hacer un viaje por un libro. Yo le digo, pero justo ese lector estaba buscando mi libro, y entonces esa venta no se hizo porque ese libro no estaba. Entonces es una dificultad de los dos lados. Pero creo que finalmente, digamos, trabajar con un distribuidor o tener una distribuidora propia, que creo que algunas editoriales chicas lo han logrado muy bien, como Caja Negra, es importante, pero bueno, hay que, digamos, es una muy buena salida, pero es muy difícil de lograr. Cuando sos dos, la autodistribución es un poco inviable, pero creo que tener un distribuidor al mismo tiempo permite llegar a lugares a donde no llegaríamos solos, ¿no? Voy a ser largo, perdón. Bueno, hay una gran división entre si es distribución interna o externa, que no es lo... Digo, tiene complejidades distintas. Muchas de las cosas que dijo Julia, yo estoy de acuerdo. La principal es que la distribución es ingrata. El libro está expuesto, es lo que tenías que hacer. El libro no está expuesto, son un desastre. Por otra parte, yo creo que las soluciones de distribución están muy ligadas al momento que atraviesa la editorial. Si vos estás arrancando, estás por debajo de los 30 títulos y demás, un distribuidor es una muy buena solución. Si vos estás arriba de cierto volumen de catálogo y te puedes asociar con alguien para distribuir, como hicieron los chicos de Caja, por ejemplo, Coma 4, la distribuidora, de hecho nosotros estamos haciendo eso, Godot y Gourmet Musical, me parece que es la solución. Lo que pasa que
ahí implica todo un shift de trabajo, que de hecho es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos, que uno cuando arranca dice, bueno, el diseño de colección, la corrección, la traducción, todo, cuando empezás a moverte te das cuenta que cuando el libro está impreso está el 50% del trabajo hecho. Después falta todo el otro 50% que es igual de importante y a veces más. Puedes tener un libro hermoso, bien traducido, corregido y no se mueve. Hay un problema grande que es que hay intereses opuestos entre una distribuidora y una editorial chica. Una distribuidora, como pueden ser las dos principales de Argentina que distribuyen editoriales de pequeño y mediano tamaño, cuando una librería le hace un pedido, tiene desde un corredor que levanta el pedido, que le llama al librero y le dice, necesito 5 libros de una editorial, pasa por un administrativo que va a dar de baja eso, lo va a levantar, lo va a mandar a un depósito, en el depósito alguien lo va a levantar y eso se va a poner en una camioneta o en un tercerizado. Hay todo un movimiento ahí que quizás una distribuidora más chica lo soluciona con un pibe yendo con una sube, haciendo 4 librerías en una mochila, que no es muy escalable, pero que solucionan en la urgencia. En el momento en que alguien fue y le pide un libro, pues una de las grandes mentiras que nos dijeron en este último año fue que los libros nuestros no son reemplazables y no existe un lector monotemático, un lector con muchos intereses. Entra a una librería, pide un libro, no está, se lleva otro. Salvo que sea un atlas específico del cuerpo humano y el tipo es médico. O sea, si no, entraste a leer un autor contemporáneo te recomendaron y hay 10 más que te deben haber recomendado. Yo creo que inevitablemente va a pasar que la solución van a ser ese tipo de unidades. Lo que pasa es que, como bien decía Julia, una sola editorial con un solo catálogo no dan los costos de distribución. De hecho, cuando vos mirás lo que son las acciones exitosas u otras como La Sensación, por ejemplo, de más distribuidoras que se están formando, nunca es una sola editorial, son 2, 3 o 4. De hecho, como a 4 nace 4 editoriales. Después, por serie de cuestiones, quedan 2. Y cuando vos hablas con la gente más experimentada en el rubro, te recomienda eso. Hay otro problema que es verdad que lo que dice Julia, que son la apertura de cuentas. Entonces, muchas veces apertura de cuentas en cadenas o en librerías que son muy importantes no son tan fáciles. Estos son todos los problemas. A favor, lo que vas a ver cuando empezás a distribuir es que en vez de un cheque a 120 días de un distribuidor, muchas librerías, en los volúmenes de venta que manejamos nosotros, quizás para Planeta o para Penguin, que son unas cuentas que no pueden ser, nosotros quizás una librería nos tiene que pagar 1.500 pesos a fin de mes, digo. El tipo le mandas un mail y dice, cheque vendiste, te dice 5 libros, pum, te dice la transferencia y te manda el comprobante. Pasaste de 120 días a 0. Porque lo que decía Julia de cómo se reparte el PVP no es menor, y ni hablar de la inversión. Vos pensás que en enero compraste un título, los derechos, pagaste el adelanto. En febrero, y estoy hablando de todas cosas rápidas, ¿no? En febrero te de acuerdo con el traductor, le pagaste un adelanto para que arranque a traducir. Vamos a decir que el traductor en abril te lo devolvió traducido, pues es un fenómeno, y le pagaste el resto. Con un poco de suerte, en mayo entraste en imprenta, o sea, no sé si ves la guita cómo se está yendo. En el mejor de los casos, al mes 6 se está distribuyendo. De ahí va a venir el primer corte de ventas, que ponele que fue un éxito, porque sos un campeón y elegís re bien, y fueron 200 libros, un primer corte de 200 libros, ¿no? Aplaudimos de pie. 200 libros, te van a dar ahí un cheque a 120 días. Estamos hablando que vos pusiste plata en enero, empezaste a poner plata en enero y estás cobrando noviembre. Entonces hay una bicicleta ahí, y por eso es tan difícil que las editoriales se paren, que es muy complicada. Bueno, la autodistribución soluciona eso. Lo que pasa es que por otro lado vos tenés que haber ido generando un nombre o cierta reputación, muy mínima, ¿no? Porque imagínate, la reputación de Godot es exigua, donde cuando vos decidas hacer ese paso, por eso hablo de que son momentos muy distintos para cada editorial, vos le vas a tocar la puerta de una librería, el tipo no diga, ¿quién? ¿Cuántos libros tenés? ¿Uno solo? No, flaco. Sino que quizás ya labura tus libros, ya sabe cuántos se venden, para bien o para mal, y todas cuestiones de ese estilo. Yo creo que naturalmente las editoriales se van a ir agrupando con el tiempo y van a empezar a autodistribuirse. La COP también es un ejemplo de eso. Porque si no, los márgenes no dan, y además hay un tema, y con esto yo cierro, perdón, porque monopolicé absolutamente, hay un tema que la distribución acá a nivel técnico, por decirlo de una forma, está muy atrasada. Vos distribuís en Colombia o en España y es muy común que el distribuidor te diga, toma, acá tenés un usuario y un password, vos te metés en un sistema, o sea, es exactamente la venta que hay en tiempo real, dónde están los libros, y acá pasa que vos tenés, no sé, vos le entregaste 1.500 libros, se vendieron al día de hoy 600, y hay 900 dando vuelta y no sé dónde están. O hay que pedir que te los envíen, que no sé qué, entonces capaz hay pedidos en firme para el exterior, o para una librería en particular, o para un lector, vos tenés 900 libros dando vuelta, y en tu bodega no hay nada, bodega por español, los traductores me matan. En tu depósito no hay nada, y vos sentís que tenés que reimprimir y hay 900 libros dando vuelta.
¿Por qué? Porque de nuevo, son negocios y para una distribuidora no tiene sentido agarrar y empezar a contactar a todas las librerías que le mandó 5 y no vendió ninguno y decirle, bueno, te hago un retiro de 4 y entonces de golpe retiraste de 10 librerías 4 y tenés 40 de nuevo en tu depósito. Pierden plata, digo, los entiendo, porque si no también queda como que nosotros simplemente somos todos héroes y todos los demás son todos villanos. Son negocios, pero muchas veces son intereses opuestos. Gracias. Sí, eso es un tema, bueno, que con la pequeña experiencia y también no tengo tanto tiraje y también es una cuestión de controlar ahí también los libros un poco, pero Buenos Aires, es cierto, tenemos una distribuidora, a veces cuando también es el trabajo de ir a ver a los libreros, de mover ahí, darte cuenta que queda un ejemplar y bueno, lo que decía Julia, bueno, llamas a la periférica que es la distribuidora y decís, sí, che, y vos lo podés hacer, pero no lo podés, como no se hace, es una cuestión medio, yo podría, no sé, dejar libros y bueno. Entonces y también lo pensé a un momento de comprar un camión y no, finalmente no, y pensando, sí, la cuestión de cooperar juntos, es cierto que, bueno, cuando somos pequeños se pasó con los stands de ferias, se pasó con eso y creo que se va, a crear también una cierta justicia desde también el precio de venta, que ahí la distribución toma mucho. Y desde afuera, es decir, si para juntar con los derechos, cuando compran derechos para toda América Latina y que el libro tiene pena llegar, o si no justamente sabes que está en Chile, pero no, va a estar difícil como ahí tener el rasgo, como es todo un trabajo muy al pecho que hay que hacer y hay gente, porque justamente buscando ideas era como hacer viajar los libros con la gente que viajan, es la otra, que a veces bueno, es un pequeño stock, pero es lo que hay y a veces es menos riesgo que de distribuir en un lugar y cuando son pequeños tirajes, pero es cierto que por ahí con varios editoriales lo hablamos mucho y de inventar y también en el país acá de llamar a una librería en Rosario. Bueno, este libro, bueno, somos nosotros, somos en Buenos Aires, como, porque no, y hay que elegir bien también después las librerías, creo, con el distribuidor. No tengo 3.000 títulos, así que por ahí puedo seguir. Hay una alternativa que, disculpen que haga una pregunta más, que noté que está surgiendo cada vez con más fuerza y tiene que ver con el problema de la exportación de libros, vale decir, exportar libros que no sabes cuándo vas a cobrar, que das en consignación y todo además tiene problemas mucho más serios incluso que cuando haces ese mismo trabajo en el país. Y yo vi que hay editoriales, por ejemplo en México, Trilce y demás, que lo que hacen es proponerle a editoriales del otro extremo hacer una coedición, vale decir, comprar los derechos conjuntamente y ya sea usar una misma traducción o usar 2 traducciones, pero siendo dueño de los derechos como una forma de permitir que aquel libro que no viajaría, viaje. ¿Ustedes probaron o ensayaron alguna de esas alternativas? Sí, a ver, nosotros, no exactamente, pero sí estamos empezando ahora a compartir traducciones. A compartir, no adquirir derechos en conjunto, pero sí a compartir traducciones, que es una manera también como de arreglar el tema este otro problema que teníamos de los territorios y qué sé yo, como también. ¿Con quién estamos compartiendo? Con Gato Pardo en España y con Penguin en México también, así que sí. Así que sí, esa definitivamente es una opción. Y creo que los chicos lo hicieron con Alquimia, ¿no? En Chile y con alguien más. No, corto, con Alquimia en Chile. Un libro, a nosotros en particular fue más que éramos amigos del editor y teníamos ganas de hacer algo juntos que una salida económica o una movida de ese estilo. Es todo tan finito los márgenes que nosotros nos pasa al menos que si no conocemos bien con quién lo vamos a hacer,
esto que decías vos de cuando, así como cuando vos mandás los libros para consignarlos y no tenés mucha fe en una persona, decís esto después reclamarlo es imposible. Si no tenemos mucha confianza con la otra editorial, lo hemos hablado más de una vez con Sexto Piso, pero porque hacemos otras cosas con ellos y están por quizás salgan cosas pronto con ellos, pero es de nuevo, a nosotros siempre se nos dio a través de que éramos amigos del otro editor y de tanto estar tomando agua en un bar, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y mirando los catálogos compartimos cosas. No, sí, ahí justamente lo habíamos hablado con Jorge, es una muy buena idea y también pensando ahí a la idea de cooperación, de compartir y compartir los costos y alejar un poco ahí la cuestión económica y a también dar más ventanas también al catálogo, como que hoy yo estaba ahí hablando, no justamente para una traducción, sino para una otra editorial que tiene un catálogo que es muy parecido a un amigo que edita, y entonces ¿por qué no intercambian el libro? Porque no hay no hay que creer en el Papá Noel, no se van a ir así, no funciona todavía y hay que generar intercambios e inventar, hacer ejes como couture, no sé cómo se dice. No traje el diccionario. Acá no hay. Sí. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. Una es si tienen experiencia con la distribución de libros o la producción de libros en formato electrónico. Y la segunda es en relación con la traducción. Sé que son editoriales de pocos años, pero en los contratos que firman con los traductores tienen una fecha, digamos, un plazo de autorización de uso de la traducción, o cómo funcionan en ese sentido. Háganle precio, son dos preguntas, pero es amiga. Bueno, arranco, pero... Sí, por favor. Arranco por la segunda. Nosotros nosotros hacemos contratos por un plazo limitado que en general coincide con el plazo que tomamos, digamos, por el que tomamos que contratamos el título, digamos, tal vez un año más para contemplar el trabajo previo, etcétera, pero sí, no compramos la traducción para siempre, la traducción es del traductor y nosotros simplemente tomamos el permiso para usarla durante X cantidad de años. Y todavía no hemos tenido que renovar, pero porque somos muy nuevos, o sea, supongo que en algún caso tendremos que renovarlo. Y con los libros electrónicos nosotros compramos derechos, estamos comprando derechos para hacerlos, pero todavía no los estamos haciendo porque no hemos podido empezar, pero sí vamos a hacerlo muy, muy pronto. Y es una salida para mí muy, muy buena este tema de la distribución, es como la solución en un punto, porque si bien estamos todos encantados con el formato papel y la verdad es que lo preferimos, hay como un punto de irracionalidad en imprimir un montón de ejemplares que van a quedar deshaciéndose en las librerías o que van a viajar y nunca van a volver. O sea, el libro electrónico en un punto resuelve todo eso y sí, para mí hay que hacerlo porque además no son incompatibles, una cosa no reemplaza a la otra. Como que, cuando no puede llegar físicamente está muy bueno que exista esa opción. Sí, lo hacemos. Lo vamos a hacer, está en el plan. Sí, ponemos esta consulta con el traductor. Sí, nosotros nos pasa lo mismo, que tenemos un par de años más. Los primeros años sacábamos todas cosas con derecho vencido, anarquistas y gente así que nos cae muy bien. Entonces no nos pasó todavía que renovemos, pero sí, la traducción viene con los mismos años que compramos los derechos, ¿no? Es lo que decía antes, digo, me parece que... ¿En promedio cuánto tiempo es? Y creo que son 5 años, ¿no? ¿Somos 5 años? Depende de los derechos, pero sí. De nuevo, para mí son cosas ese tipo de explotaciones no te vas a salvar con eso, digo, más realmente el requerimiento del traductor tampoco es que te pide que dejes la casa. Matías no te cobra por semana, ¿no? Matías corre por hora. Por hora. Sí. Y nosotros tenemos ya todo el catálogo digitalizado, pero pues se da una curiosidad que uno de los integrantes de la editorial viene del palo de la programación, entonces no es tan complicado. Pero no hacemos nada sorprendente, la verdad. O sea, y tampoco son libros complejos de digitalizar, son todos libros de solo texto, no tienen casi imágenes. Son bastante fáciles de convertir, tratando de seguir las mejores prácticas. Y creo lo mismo que Julia, en ese sentido. Me parece que tiene cosas distintas. De hecho, me ha pasado a mí tratando de escribir algo académico donde he tratado después de conseguirlo, aunque
decía, los PDF, porque no me acordaba en qué página estaba la cita, y tenés que poner todo lo que subrayaste, digo, contra poder tirar una búsqueda y encontrarlo rápido, y me parece que tiene otras características. Y libros no electrónicos todavía no me da gana, todavía buscando buenas imprentas en offset, así que no se reemplazan, pero es otro trabajo también y otra energía y todo eso. Y después sí, de los derechos es 5 o 7 años, y justamente ahora me estoy preguntando para renovar cuánto cuestaría hacia ahí, justamente cómo se trata este paso para seguir en buenos términos con ellos, para decir, bueno, seguimos con este libro. Y bueno, ahí hay que ver, estaba escuchando antes de los derechos, hablaban de agencias, porque siempre a mí me pasó de tratar directamente con la responsable de derechos de la editorial extranjera, y una vez sí pasó eso, y es cierto que cambia un poco el tema porque toman un porcentaje, poner el contrato en inglés, que eso no me gusta, pero bueno, por ahí es también una cuestión que me di cuenta que también depende de la editorial, y que a veces está bueno tratar directamente. Claro, ahí depende. Nosotros compramos muchas cosas de grupo, si se quiere, de New Left Review, y eso lo maneja Verso Books. Muchas editoriales tienen, o autores directamente tienen agencia, y no. Claro, no, es otro trabajo en la editorial. Sí. Sí, en relación también con el tema de la distribución, si habían pensado o si lo están haciendo el sistema de impresión a demanda. Siento que hablo mucho. Sí, de hecho depende del tipo de libros, porque a veces es un tema con los libros que tenés acordado una cantidad de ejemplares que ya tiraste y se agotó y demás. Pero nos está pasando con los primeros que eran de derecho vencido, que de golpe es un libro que se vendió muy lento, no sé si porque éramos todavía más malos editando en ese momento que ahora y no sabemos difundirlo y no queremos descatalogar libros, o sea, capaz haces una tirada de 100 ejemplares, te queda, cubrís a un pedido particular y a un lector no lo volvés a reinsertar en la venta, pero ese es en nuestro caso, que hacemos tiradas iniciales que van entre los 1.500 y los 3.000 libros dependiendo del título. Hay editoriales que directamente arrancan en digital, lo cual no me parece para nada mal. Hay títulos que sabes que van a vender eso. De hecho, no hace mucho nosotros hicimos un título de 300 ejemplares en la primera salida. He acordado con un autor argentino, una investigación muy particular sobre literatura, sobre crítica literaria, y sabíamos que no iba a vender mucho más que eso, o por lo menos no la primera tanda. Yo creo que está muy bueno. El tema es que, como todo en la Argentina, las máquinas vienen de afuera, son muy caras, y todavía tienen una serie de limitantes técnicas que realmente te aburren el alma. O sea, como no, depende de la máquina, la entrada de la tapa, no, capaz si vos haces un 15x23, la solapa no puede tener más de 6 centímetros, y queda horrendo, o por lo menos para los criterios estéticos de cada uno. Y después con el gramaje del papel también, pero el tema del papel en general en Argentina es un quilombo, no me estoy yendo por los rosas. Perdón, mi pregunta también tenía relación no solo hacia la Argentina, sino hacia el exterior, si tienen partners en el exterior. Decís plataformas en las que se ofrezcan los títulos, y si un lector lo compra, se imprime ese ejemplar directamente ahí, que para mí es buenísimo. El sistema es genial, nosotros no lo usamos, pero a mí me gustaría mucho tener esa opción. El tema es que uno todavía sigue como apegado, uno dice, bueno, mi libro es el texto más el objeto que yo pensé, con determinadas características físicas. Tiene tal papel, tiene una tapa que al tocarla es así, la encuadernación es así, las solapas son así. Entonces, y el color de la tapa es este, ¿no? Y es un poco tonto, pero bueno, si uno lo piensa todo, tal vez también quiere como controlar ese proceso. Después se da cuenta que es imposible controlar nada, uno piensa que la tapa va a tener tal color, después tiene otro color totalmente distinto, la encuadernación quedó mal pegada y bueno, o sea, el libro en sí es como... Claro, hay que hacerlo de nuevo, qué sé yo. Pero me parece que esos sistemas justamente hay que dejar ir y que el libro salga como salga en aquel otro lugar del mundo donde lo están comprando, que también está bien, está perfecto. Para mí si soluciona que el libro llegue a un lector, está bárbaro. El libro electrónico en un punto es como más fácil, en
en ese sentido, pero para mí están buenas esas plataformas. Y después las reimpresiones digitales también es una buena solución para alimentar algunos puntos de venta que justamente por estos temas logísticos, digamos, a los que no les llegan, como los ejemplares que están varados en otras librerías donde no se vendieron, y hacer pequeñas reimpresiones digitales es una salida muy interesante del último tiempo para nosotros, ahí nosotros hacemos offset y siempre contemplamos que en algunos títulos va a haber como algunas pequeñas reimpresiones digitales. A veces está para ferias. Para ferias como la Feria de Editores, sí, cuando uno se da cuenta 2 semanas antes de que tiene poquitos ejemplares de un título, sí, está muy bueno. No sé ustedes. Libros a la demanda, ¿no? Pero pensando también a muchas ideas, ¿no? Con este tema de la distribución, a inventar, pero una tienda online que finalmente dejé, pero llevar al lector ahí con mi bicicleta el libro, era bastante lindo como idea, pero también pensando de hay que vender más. Y después vi recién en Francia, justamente pensando este libro que se tradujo a la distribución, porque es el mismo problema también. Y las distribuidoras también son exigentes a pedir cuáles son los próximos libros. Y, bueno, dale, pero ya toma este. Y bueno, todo se tiene que dar prueba. Y entonces hay un organismo, tipo una sucursal que se llama Electra. Y entonces vos vas a la librería, pedís el libro y el librero lo va a pedir a esta sucursal. Tipo, no es la distribución que llega, los libros que llegan, pero desde el pedido, como, sí, un pedido así, y en su, no sé, garage, tiene el libro y lo lleva. Y eso, bueno, son alternativas o cosas que yo no me prendería a hacerlo, pero, y también vi que había también un costo para esta mano más. Así que seguimos. Un comentario. Ahí en París, en PUF, Empresa Universités de France, uno va, pide el libro y tienen la máquina y en 20 minutos sale el libro, lo cual es maravilloso, la verdad. Sí, la maquinita. Sí. En Londres, de hecho, el discurso de marketing en una de las librerías más importantes era que te invitaban al café, porque lo que tardaba en hacerse el libro era tomarte un café, entonces te invitaban al café. La máquina se llama Espresso Book Machine, algo así. En Francia, entre otras cosas, por ejemplo, se sabe en cualquier librería, en la última librería de provincia, cuántos ejemplares quedan de tal o cual libro, porque cada vez que se vende un libro eso hace bajar el stock respecto de todo el mundo, o sea que no se puede trampear. Y esa es una de las muchas cosas que pasan en Francia y que no pasan aquí. Vuelvo a la traducción. Como criterio de traducción, ¿se orientan a ese ecuménico español neutro o localizan en el Río de la Plata o Argentina? ¿Empezás? Todavía es una discusión como la distribución, pero desde ahí más pensando al lector y también pensando a cómo compramos para un territorio, traducimos al río platense y después cómo se va a recibir. Siempre lo estamos charlando con los traductores, siempre para mí queda el carácter de la lengua y hay que tener cuidado, más allá también que lo hablamos con Jorge, sobre algunas elecciones, pero creo que eso es una real cuestión política también. Y también queda mucho sabor a un texto, que también hablé con autores sobre sus traducciones y que a veces el traductor va a traducir la comida, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, hasta cuál punto hay la cuestión de la traducción, pero más allá de eso, de guardar también el carácter del idioma local donde se va a difundir la obra. Así que por el momento sí, sería seguir esta idea y también viendo el género que se traduce, obvio. Sí, estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta el género y obviamente a dónde se va a distribuir. Nosotros lo que pasa es que estamos tratando de distribuir por lo menos en América Latina y algunos títulos los mandamos también a España, entonces
no optamos por el rioplatense, porque nos parece que limite. Por otro lado, en algunos títulos me parece que eso choca un montón, porque, digamos, depende del título, ¿no? Pero hay algunas obras que me parece que no, con algo muy rioplatense tampoco van. Más bien nos inclinamos como al neutro, y obviamente hay que tomar decisiones. O sea, hay digamos, algunas palabras que, digamos, sí o sí hay que elegir una opción entre otras, y bueno, ahí obviamente priorizamos la opción argentina, teniendo en cuenta que la mayor parte de los libros van a circular acá, pero tratamos de que se puedan leer bien en todo, por lo menos en toda América Latina. Bueno, los españoles no van a estar contentos con una traducción nuestra, incluso si optamos por el neutro, pero tratamos de que sea legible para todos, ¿no? Lo mismo que Juli. No, nosotros tenemos a favor, cuando hablan de lo de género, 80% es ensayo. Igual, hace poco se tradujo El Innombrable de Beckett, que si hay algo complicado es eso. En el ensayo es un poco más fácil, creo. O sea, más allá de la complejidad de las ideas, yo no quiero quitarle ningún valor, pero esa sonoridad, esa cadencia, eso que decís, bueno, es Fitzgerald escribiendo, parece un poco más atenuado. Y en los casos que son ficción, tenemos una postura muy similar a la que comentaba Juli. Hay veces que no tenés forma de ganar, digo, porque creo que en toda Latinoamérica es maleta, y los únicos que le decimos valija somos nosotros. Bueno, le vamos a poner valija igual, porque mayoritariamente los libros circulan acá. Pero no hay una postura de decir, quiero que se sienta cierto acento rioplatense, nos gusta que sea legible para la mayor cantidad de personas.